nos toca hablar del tema estrella, que es el acto libre, el tema estrella de la antropología, el acto libre. Ciertamente lo más importante, aunque necesita comprender todos los demás aspectos de la personalidad, que todos son importantes. La inteligencia, no hay acto libre sin inteligencia, es imposible, ¿no? Es imposible, que es un universo, ¿eh? Pero en fin, el mundo moderno ha destacado mucho la idea de libertad, pero quizá no la entiende bien, o no la entiende del todo. Y precisamente estudiando el acto libre es donde se ve cuál es el ámbito de la libertad y cómo funciona. Decíamos que la voluntad se entiende, la voluntad humana, con dos tipos de operaciones o dos tipos de inclinaciones. Una, que son las inclinaciones que tenemos, siempre inclinaciones inteligentes, la voluntad y inclinaciones conscientes, inclinaciones que tenemos habituales y que ya están insertas en nuestra personalidad, nuestros amores a personas, amores a actividades, y luego algunas que ya tenemos de fábrica, el deseo de sobresalir, el deseo de que nos amen, el deseo vago pero real y que nos empuja de felicidad, y al mismo tiempo también de ser reconocidos por otros, etcétera, ¿no? Son deseos que espontáneamente están presentes en nuestra personalidad. Eso se llama voluntad subnatura. Y decíamos que hay otra inclinación, que es la inclinación que yo decido. No es una inclinación de fábrica, ni es una inclinación ya la que diríamos espontánea y presente, sino la que yo decido, en concreto, que se le llama también a veces capacidad de autodeterminarse. Yo soy capaz de decir ¿a por qué voy? ¿A por qué voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A por qué tiendo? Es una tendencia consciente que se llama deliberada. Se llama deliberada porque se configura en una deliberación. Yo pienso y entonces me autodetermino. A veces se entiende la libertad como pura espontaneidad y se dice, ¿por qué haces esto? Pues porque me da la gana, porque quiero. Y ahí solo están presentes algunos aspectos, es decir, no me condiciona a nadie, no estoy sometido a nadie, bien, son algunos aspectos de la libertad, pero lo más específico de la libertad es que yo haya pensado qué es lo que quiero y haya decidido lo que quiero. Eso es lo específico del acto libre. Mientras yo no haya deliberado y decidido, es muy difícil llamar a un acto libre. Una persona, por ejemplo, que no supiera por qué hace las cosas, ¿cómo se le llama a eso libre? Quizás es libre solo en el sentido de que no es coaccionado por otros, que sale de dentro, pero si no sabe por qué sale de dentro y por qué es lo que quiere, si no es consciente, ¿cómo se le puede llamar a eso libre? Es un acto, o si no, es un acto muy defectuoso, muy defectuoso. El acto libre típico del ser humano, que lo hacemos a todas horas, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, es una deliberación donde pensando llegamos a una conclusión práctica de qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Además vamos configurando todos los aspectos de la acción. Este diseñar la acción pensando es lo propio del acto libre, el acto humano, que también se llama así, acción humana o acto humano, lo específico, acto libre, siempre. Y es lo mismo que acto deliberado. Todos los actos deliberados son libres y todos los actos libres son deliberados. No hay actos libres que no sean deliberados, propiamente. A veces, por confusión se puede llegar a eso. ¿Y cómo se hace la deliberación? La deliberación significa la inteligencia que está pensando. Claro, la inteligencia piensa en abstracto. Si ponemos un ejemplo, yo quiero comprar un coche. Un coche es un término abstracto, sirve para todos los coches. Sin embargo, yo no puedo comprar todos los coches a la vez, ni la idea de coche. Yo compraré un coche concreto. El paso, todos los múltiples pasos que yo haré para un coche concreto es una concreción, un pasar de lo universal a lo concreto. Pero vamos, también pasa eso cuando pienso que voy a hacer en la tarde. La tarde es un término muy general y voy pensando lo que voy a hacer en concreto. O por ejemplo, pienso que tengo que estudiar, pero ¿qué voy a estudiar? Estudiar un término genérico, universal, una idea. Pero yo tengo que pasar de la idea con la que pienso al mundo real concreto en el que vivo. Y por eso se llama eso un razonamiento práctico, donde llego a una conclusión práctica manejando, como maneja el conocimiento, ideas abstractas. Toda esa labor inmensa de concreción, toda esa labor inmensa que comprende ordinariamente muchos pasos de diseño, es lo propio del acto libre. Además, yo tengo la libertad, una vez de haberlo configurado todo, de hacerlo o no, que todavía es un ámbito más de libertad. Pero lo más específico del acto libre es el diseño del acto, el diseño de la acción, que puede ser desde la idea que yo tengo, voy a coger
este bolígrafo y lo voy a cambiar de sitio, o lo voy a recoger, lo voy a llevar a otra parte, cosas muy pequeñas, pero que han supuesto una deliberación y una decisión, una determinación, una autodeterminación. Entonces todo esto es propio del acto libre. Entonces, claro, de aquí se deducen inmediatamente unas condiciones del acto libre. Condiciones. Hemos dicho, el acto libre necesita deliberación. Claro, entonces si necesita deliberación es que necesita conocimiento. Siempre se dice que la libertad necesita uso de razón. Las personas que no tienen uso de razón lo tienen limitado, tienen limitada la libertad, tienen limitada la capacidad de hacer actos libres. Por eso también, por ejemplo, en la vida pública se les limita la responsabilidad y la capacidad de actuar en la vida pública. Un niño no puede vender una casa. Un adulto puede vender una casa, pero un niño no. Está bajo la patria potestad. ¿Por qué? Porque se considera que no tiene la inteligencia suficiente desarrollada para que ese acto sea plenamente libre, para que sea consciente de todo lo que supone eso, ¿no? Entonces se le considera menor de edad estos efectos, porque no tiene un uso pleno de la inteligencia. Pero no puede hacer completamente bien, aunque tiene cierto uso de la libertad, evidentemente, no puede hacer completamente bien esto que es deliberar y decidir. También una persona, por ejemplo, que se enferma, pues tiene limitada, enferma mental, en algún sentido, tiene limitada su libertad en esa misma medida. O cuando perdemos la memoria, por ejemplo, pues también evidentemente pues se nos va limitando el ejercicio de la libertad, aunque conservemos más o menos esferas de ámbito de la libertad. De tal manera que un primer requisito importantísimo para el ejercicio de la libertad es el uso de razón y el conocimiento, toda esa área, ¿verdad? También, si yo estoy equivocado, también eso limita mucho mi libertad. Es decir, si mi razón está equivocada, está llena de falsedad, voy a obrar mal. Eso me condiciona mi libertad. Internamente el acto estará bien hecho, pero en conjunto, como estoy equivocado, pues aquello no funciona bien, ¿no? De tal manera que también la libertad necesita uso de razón y conocimiento, claro, todo unido. Todo eso es el área del conocimiento. Pero hay un segundo requisito. Hablábamos de que la voluntad humana tiene unas inclinaciones ya, y cada vez que tomamos una decisión todo se mueve. Es decir, nosotros ya tenemos unas aspiraciones, un conjunto por debajo, y cuando la conciencia está pensando, está deliberando, todo aquello se mueve. De tal manera que yo puedo, por ejemplo, pensar con mucha claridad qué voy a hacer a la tarde y decidir un plan maravilloso, pero me da tanta pereza que no lo voy a hacer. Es decir, me cuesta mucho moverme. Con la inteligencia decido, pero no es suficiente para dominar mi pereza. O a lo mejor, poníamos el caso del alcohólico, puedo decir lo que quiera sobre lo que voy a hacer, pero esto me lleva por delante, ¿no? O puede ser que una persona quiere tratar bien a otras, pero resulta que tiene un carácter tan difícil que por mucho que desee y por mucho que piense cómo hacer las cosas, luego aquello le puede. De tal manera que la libertad tiene un segundo requisito, que es el dominio de sí, el dominio del componente pasional del ser humano. Nos tenemos que dominar en todos estos aspectos, que son muchísimos, que no dominen las pasiones, que no domine el impulso, digamos, afectivo e instintivo, que no domine. Ya decíamos de pasada, no vamos a desarrollar este punto, pero muy interesante, que para que no domine, en realidad nosotros necesitamos grandes amores, buenos y grandes amores, porque si no, no podemos vencer los otros. Pero en fin, lo dejamos en este momento a un lado. Nos interesaba simplemente señalar tres requisitos del ejercicio del acto libre y también del ejercicio de la libertad, porque la libertad es esa capacidad que tenemos de podernos autodeterminar. Está unido, la voluntad que se autodetermina, eso es la libertad. Pues bien, llevamos dos requisitos que se pueden considerar requisitos internos, que son el uso de razón con el conocimiento, que nos permite deliberar y llegar a una conclusión bien llevada, y después el dominio de sí mismo, el dominio de las pasiones, para poder aquello que hemos decidido y deliberado llevarlo a la práctica y que no sea cambiado, obstaculizado, modificado o impedido por las pasiones que tenemos. Dos requisitos internos. Y nos queda un tercero, que es la ausencia de coacción o de violencia, es decir, que otros no nos hagan violencia, porque yo puedo decir una cosa pero si otros me lo impiden, pues no lo puedo hacer. Otros, por ejemplo, me meten tanto miedo que me obligan a hacer una cosa u otra, pues
claro, han restringido, incluso han anulado mi libertad. De manera que se puede distinguir. La libertad tiene dos ámbitos: libertad externa, libertad interna. La interna, la libertad interna, es la que tenemos que conquistar. Es la que conquistamos con el uso de razón y el conocimiento adecuado y con el dominio de nosotros mismos para poder obrar de acuerdo con lo que decidimos. Es el acto libre que llevado a cabo. Libertad interna. Y la libertad externa es que otros no nos impidan. Esa libertad externa es, digamos, protegida por las leyes, para que nadie haga violencia privada, injusta, ¿verdad? Pues está el Estado. Yo puedo quejarme de que hay una persona que está haciendo una violencia injusta sobre mí. Digamos, el Estado en principio me protege y procura que haya un ámbito de libertad entre todos los ciudadanos. Es el ámbito de libertad externa, que es distinto. Pero lo que hemos hoy sobre todo visto es ese acto tan interesante, tan central, tan propio del ser humano, que es la deliberación con el acto libre. Ahí es donde se ejercita la libertad. Y ahí es donde somos capaces con la inteligencia, porque claro, la inteligencia es tan rica que nuestra libertad, a través de nuestra libertad, decidiendo nosotros, somos capaces de hacer muchísimas cosas en nuestra vida y de crear muchísimo también. La creatividad, la inteligencia combinándose y nosotros decidiendo dentro de ese mundo lo que mejor nos parece. Es la creatividad del ser humano en la vida, en el arte, en nuestras relaciones con los demás. El acto libre, tan importante.